Muy bien, muchas gracias, Isaac. Vuelvo a poner el aviso porque iniciamos otra vez la grabación después de la intervención de Susana de la Sierra, la cual le agradezco mucho su participación una vez más y que además está saturada de este tipo de actos. Me permito señalar también que mañana en otro contexto, aunque no vamos a reiterar los temas que aquí se abordan, pues desde el otro foro que es Odiseya, pero también con expertos académicos, pues vamos a hacer unas referencias más amplias, más allá del sector público, y están invitados todos los ponentes. Pero bien, en primer término, como se ha anunciado, pues la primera, bajo el título Valoración General y Naturaleza de la Carta de los Instrumentos Regulatorios Adecuados, se van a hacer estas valoraciones generales, incluyendo también, en su caso, alguna referencia a otros derechos más allá de lo que vamos a abordar hoy. En cualquier caso, el interviniente ahora, al cual le agradezco, como siempre, su participación, uno más de los miembros de esta red, es Agustí Cerrillo, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Cataluña. Pues sin más, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Pues gracias, Lorenzo. Bien, intentaré ser muy sintético al presentar mis ideas para ajustarme a los 5 minutos que se me han asignado para hacer esta primera valoración general sobre la Carta y, en particular, hacer alguna referencia sobre su naturaleza. Bien, creo que es importante a la hora de hacer esta valoración general contextualizar mínimamente el proceso de elaboración de las cartas que se ha llevado a cabo en los últimos años con el fin de, por un lado, reconocer aquellos principios que han de guiar el proceso de transformación digital que están llevando a cabo tanto los poderes públicos como las empresas y en general las sociedades, y por otro lado también la idea de fortalecer la posición de la ciudadanía, de las personas en general, frente a este proceso de transformación digital. De este modo, para hacer frente a estas dos ideas, por un lado, lo que se está llevando a cabo por parte de algunas instituciones y también entidades privadas es un proceso de complementación de los valores, principios o derechos que reconoce ya el ordenamiento jurídico, y por otro lado también lo que se está haciendo es identificar o proponer derechos que puedan y principios que puedan dar respuesta a las necesidades que con el proceso de transformación digital se vayan a ir generando en los próximos tiempos. Bien, a mi entender, la Carta se queda a medio camino en este proceso. Si bien constituye un buen instrumento para determinar cuáles son los principios y los derechos que han de guiar el proceso de transformación digital en el que nos encontramos en la actualidad, no es un instrumento, a mi entender, suficientemente ambicioso a la hora de identificar cuáles son los retos que en un futuro cercano y también a medio y a largo plazo se van a encontrar los poderes públicos, las empresas y también cada uno y cada una de nosotros cuando nos enfrentemos al uso de los medios electrónicos. Otra cuestión que querría destacar es la relativa a la finalidad de la Carta. La Carta, entiendo que al margen de las ideas que ha compartido con nosotros Susana y que permiten contextualizar mucho mejor el documento que hoy estamos discutiendo, creo que no es suficientemente clara en cuanto a su finalidad. Se habla de la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, también se habla de la concreción de estos derechos y por ello creo que valdría la pena poder clarificar mucho mejor cuál es su finalidad. Otro aspecto que a mi entender no queda suficientemente claro y probablemente se deriva de la propia inconcreción de la finalidad es el relativo a la naturaleza de la Carta. Es verdad que la Carta y el documento que la acompaña hace referencia a que no tiene carácter normativo. Sin embargo, en su formulación parece que sí que tiene esta vocación de normatividad en la medida en que, al menos en los epígrafes que intitulan cada uno de los diferentes títulos, se hace referencia a diferentes derechos y también a lo largo del contenido de lo mismo. Creo que esta sería una cuestión que también debería quedar clara en la propia Carta, porque, a mi entender, la Carta no deja de ser una codificación de derechos que ya son reconocidos con una mayor o menor concreción en normas que están en vigor.
Esto ya puede ser un valor en sí mismo, pero es un aspecto que probablemente debería quedar claro en el propio texto de la Carta para evitar que se generen expectativas sobre los efectos jurídicos que eventualmente se pudiesen derivar de la Carta, que en la realidad no se van a poder derivar. Otro aspecto que creo que sería importante tener claro es cuál sería el procedimiento de elaboración. Hasta el momento sabemos que se ha elaborado en el seno de un comité de expertos nombrado por la Secretaría de Estado de Digitalización y Administración Inteligente, que está sometido a 2 trámites de información pública, pero no queda claro cuál será el procedimiento definitivo de aprobación. Se acabará incorporando una norma jurídica, será simplemente un documento que asumirá el Gobierno, se publicará como un documento elaborado por un grupo de expertos bajo el patrocinio de la Secretaría de Estado. Creo que esto es una cuestión también importante de tener en cuenta. Por lo que respecta a la estructura, creo que la estructura es adecuada. Como bien decía Susana, es una estructura clásica. Probablemente yo sería partidario de destacar por la entidad y sobre todo por el impacto que va a tener a medio y a largo plazo la inteligencia artificial, un capítulo específico con los derechos relativos a los derechos digitales vinculados a la inteligencia artificial o en general a las tecnologías disruptivas. Por lo que se refiere a la sistemática, creo que, lo tendré que decir de manera muy rápida y breve, creo que hay una falta de coherencia entre la formulación legal de los derechos que se recoge en la Carta y su concreción en el texto de la Carta. Yo sería partidario porque hubiese una adecuación. Por ejemplo, se habla de derecho a la herencia digital cuando la ley de protección de datos y de derechos digitales se refiere a un derecho al testamento digital. Por otro lado, creo que hay una falta de coherencia en la formulación de distintos derechos. En unos casos se habla explícitamente de que toda persona tiene el derecho a la protección de datos. En cambio, en otros casos se habla de que se reconoce un derecho a la propia identidad o de acuerdo con... o se dice que se tendrá un derecho a no ser localizado y perfilado en el marco de la autodeterminación informativa. Creo que sería idóneo que los diferentes derechos que se recogen en la Carta tuviesen una formulación equivalente. Tampoco hay coherencia en las remisiones normativas. Creo que este es un aspecto muy importante en la medida en que, como comentaba anteriormente, la mayoría de los derechos que se menciona en la Carta son la concreción, la reproducción de derechos que se contienen en otras normas. La referencia a las diferentes leyes tendría que ser equivalente. En unos casos se dice que el ejercicio del derecho se hará de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de acuerdo con la legislación. En otros casos se concreta específicamente cuáles son estas normas, que si el Código Civil, que si las leyes de las comunidades autónomas. Creo que sería oportuno homogeneizar esta remisión normativa. Y, por otro lado, también creo que, desde el punto de vista sistemático, falta una coherencia en el detalle de tratamiento. Algunos derechos simplemente se enuncian y otros derechos, como por ejemplo el derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, se desarrollan con un nivel de detalle significativo. Bien, ya me estoy pasando del tiempo asignado, simplemente 2 cuestiones para finalizar. La primera, la de las garantías. Susana ya se refería a esta cuestión en su intervención. Creo que sería fundamental que se precisasen, que se detallasen mucho más las garantías de los derechos que se reconocen en la Carta. Y, por otro lado, creo que es importante también que la propia Carta contemple los mecanismos de actualización. No debemos olvidar que estamos ante un ámbito de desarrollo desenfrenado, rápido, y por lo tanto lo que se contempla en la Carta en poco tiempo puede quedar desfasado. Y por eso, como la propia Carta reconoce que no estamos ante un proceso naturalmente dinámico, a mi entender el propio texto debería contemplar los mecanismos, los procedimientos que se utilizarán para poder actualizar su contenido. Gracias por vuestra atención. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por atenerte al tiempo y por tu visión general. Abrimos este turno de debate con los miembros de la red DAIA. Libremente podéis ir pidiendo la palabra a través de la aplicación o directamente abrir vuestro micro e intervenir. Mientras tanto, me doy la palabra a mí mismo y al hilo de lo que decía Agustín, y quizás Susana pues, pueda profundizar en esto un poco más, yo creo que una de las debilidades, efectivamente, de la Carta es precisamente, como señalaba Agustín, y bueno, ya lo había anticipado Susana, es la ausencia de carácter jurídico vinculante.
Y luego, cuando me toca a mí intervenir, pondré un ejemplo concreto para que se entienda mejor este planteamiento. Soy plenamente consciente de que el hecho de que la carta no tenga carácter jurídico vinculante no significa que no vaya a tener efectos jurídicos. Son cuestiones absolutamente distintas. Y, de hecho, Susana ha puesto un ejemplo muy claro, que es el de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue redactada como si fuera a tener carácter jurídico vinculante, ¿no? Yo creo que estamos ante un ejemplo exactamente igual. Este texto está redactado siendo consciente de que en principio no está proyectado su vinculación jurídica, pero como si fuera a tener efectos jurídicos vinculantes. Y esto lo constituye en una fuente de inspiración, en un recurso de interpretación para los operadores jurídicos. Y esto está bien en sí mismo, pero claro, el problema es que está muy bien para aquellos derechos que ya existen en nuestro sistema porque puede ayudar a reinterpretarlos, pero para las novedades que contiene la Carta, esta ausencia de carácter jurídico puede plantear problemas porque sencillamente al no haber efectos jurídicos respecto de esas novedades que no están en nuestro sistema, no va a haber consecuencias jurídicas ante el incumplimiento mismas, ¿no? Entonces yo creo que aquí está una de las debilidades y bueno, pues no sé si debería corregirse hasta el punto de dotarle de carácter jurídico vinculante a toda ella, pero al menos, bueno, pues no tampoco sugiero una manera concreta de hacerlo, ¿no? Pero que realmente esas novedades que son necesarias, sí que al menos ellas se les debería dotar de carácter jurídico vinculante, insisto, si no a toda la carta, que sería mi opción inicial. Eduardo, profesor Gamero. Buenas tardes, aunque me toca hablar enseguida, pero al hilo de lo que decía Agustín, ¿no? Y entonces ya luego incluso recorto mi intervención y la hago más breve porque pensaba tratar uno de los temas que él mismo ha puesto de manifiesto y a los que aludía también Susana hace un momento, ¿no? Y es el hecho de que la Carta parece que va a ser luego desarrollada por otras normas posteriores, ¿no? Y en este sentido, a mí lo que me tensiona mucho, lo que me hace muy difícil elaborar un juicio maduro acerca de sus contenidos es la diferente extensión que tienen los problemas en su tratamiento. Entonces, hay cuestiones que no están ni siquiera apuntadas, no están ni siquiera esbozadas y otras que están prolijamente desarrolladas. Entonces, si la Carta va a ser objeto de un desarrollo normativo posterior, debería de ser, entiendo yo, unitaria, uniforme en cuanto al rango de sus contenidos, porque si no, a todos nos desconcierta mucho. Y pondré ejemplos después en mi intervención, no abundo por eso ahora en la idea, de cuestiones que entiendo que deberían estar contempladas en la Carta, pero que se puede decir ahora por los redactores. Sí, pero es que eso va a ser objeto de desarrollo posterior. Bueno, ¿y por qué eso va a ser objeto de desarrollo posterior? En tanto que hay cuestiones que están tan minuciosamente contenidas ahí, ¿no? Yo creo que debería, si va a ser objeto de desarrollo posterior, esto no quita a que necesariamente ahora también incorpore una serie de previsiones que son de necesaria consideración a la hora de regular los derechos digitales. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? No sé si, Agustín, al hilo de lo que hemos dicho, Eduardo, ¿yo quieres complementar algo tu intervención anterior? No, pero simplemente ahondar en una idea que sería la de poder efectivamente relacionar mucho mejor y en la propia carta este documento con el resto de documentos los que aludía Susana en su intervención, ¿no? De hecho, yo he reformulado un poco algunas de las cuestiones que he comentado cuando he conocido que esta era una de las 5 partes del proyecto, ¿no? Que inicialmente en la trámite de información pública anterior estaban en un único documento y también fue una cuestión que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Probablemente lo que falta en este documento, y también lo comentaba Eduardo hace un momento, serían tejer más las relaciones entre lo que se prevé aquí, los instrumentos para su implementación, los instrumentos que guíen la conducta de los diferentes actores, ¿no? A través de los códigos éticos, también los mecanismos de garantía, etcétera. Profesor Cotino, Lorenzo. Bien, yo ya lo ha señalado esencialmente Agustín y yo creo que también en la posición que tenemos que fijar, lo hemos comentado, yo creo en muy buena medida en lo relativo al sector público, pues
ya se partía de un trabajo bastante exhaustivo y también, pues, está mal decirlo, pero algunas de las propuestas que en 2 tiempos presentamos han sido incorporadas. En esa parte yo creo que el balance es positivo y lo hemos de reflejar, pero a mí me da la impresión, y para plasmarlo luego en el texto, que para fijar la posición, que creo que hemos de ser críticos, como se ha señalado, en la falta de definición de la Carta. Y yo creo que siendo un documento para generar debate, como este debate, o para que inspire futuros documentos normativos, yo creo que tenía que ir a máximos y no ir a mínimos, como muchas veces parece que se va. No digo que se vaya a mínimos porque incorpora algunas novedades, pero creo que sería interesante reflejar que tendría que ser más ambiciosa. Más ambiciosa porque, dado que no tiene fuerza normativa, qué menos que empuje para que se introduzcan no meras declaraciones de derechos vacías o genéricas o meros enunciados de derechos que ya existen. En todo caso, ya se ha comentado y muchísimas gracias. Profesor Juli Ponce. Perdón por el retraso, sí, muchas gracias por darme la palabra. No, muy brevemente. Yo una pregunta, en fin, a quien pueda responderla, ¿no? La carta, cuando sea aprobada, no sé si se ha dicho, yo he procurado estar atento, no me ha parecido escucharlo. ¿Con qué formato se va a aprobar esta carta? Esa sería mi pregunta. ¿Con un acuerdo de gobierno? Esa sería mi pregunta. Y en segundo lugar, yo creo que la voluntad que se expresa y que hemos visto es una voluntad de que la carta sea, entiendo, soft law. Comparto las apreciaciones que han hecho los colegas, pero parece que se va a tener que partir de este supuesto, ¿no? Entonces yo creo que una de las tareas va a ser extraer de este soft law, también se ha dicho, ¿no? Que la carta no sea vinculante jurídicamente, no significa que no tenga efectos jurídicos, ¿no? Y yo incluso discutiría, recuerdo aquí trabajos sobre soft law como el libro de Sarmiento, etcétera, incluso discutiría que no tenga vinculación jurídica. Hay aquí en la carta contenidos algunas expresiones que se puede entender que autovinculan a la administración pública, ¿eh? Por tanto, bueno, yo creo, no es el momento, pero yo creo que también una tarea, si se confirma que va a ser soft law, va a ser una tarea de extraer los efectos jurídicos de este soft law, ¿no? Creo que la colega Susana de la Sierra ha levantado la mano, quizás sí, ella tiene información sobre el formato. Sí, gracias. Pues si os parece, doy la palabra a Susana y con ella cerramos este primer bloque. Susana. Sí, bien, muchas gracias. Yo creo que en realidad compartimos interrogantes porque la cuestión sobre la naturaleza de esta carta, si va a ser un documento con naturaleza jurídica o no, nos excede y es una decisión que tendrán que tomar los poderes públicos y subrayo poderes públicos en plural porque este encargo procede de la Secretaría de Estado, que es un órgano de la Administración Pública, al servicio del Gobierno, pero es un órgano de la Administración Pública y tal y como yo lo veo, de nuevo aquí es mi opinión, a día de hoy, de momento y sin mayor tramitación, es una agenda normativa, pretende ser una agenda normativa. Que esta agenda normativa se haya de traducir en normas jurídicas vinculantes, pues yo evidentemente como jurista lo veo como vosotros. Normas jurídicas vinculantes habría que ver también el rango, había quien proponía una modificación de la Constitución para que fuera realmente una Constitución digital. Yo no lo veo imprescindible, creo que con el marco constitucional actual se pueden promover estos cambios normativos mediante la adopción de la ley orgánica correspondiente, de modo que no veo imprescindible en este momento una reforma constitucional, pero sí creo que podría, en su caso, adoptar la forma de ley orgánica y sucedida por leyes quizás ordinarias que vayan más allá en algunos de los apartados específicos. Pero a día de hoy, lo que es ese texto que, como indicaba Isaac, y a mí en todo momento me ha recordado mucho a los momentos iniciales de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y mutatis mutandis, porque es muy, muy diferente al hecho de que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en realidad fue un punto de llegada después de muchísimos años de reflexionar sobre si los derechos fundamentales son o no aplicables, ¿dónde? En ese caso, en la hoy Unión Europea. Aquí, ¿son o no aplicables? ¿Dónde y cómo? Los derechos constitucionales y otros derechos en los entornos digitales. La semana pasada, o hace 2 ya, tuvimos un seminario sobre
medios digitales y órganos jurisdiccionales. Y bueno, pues es perceptible cómo el régimen jurídico de esto lo sabe mucho Lorenzo, de los derechos y libertades que rigen los medios de comunicación en los entornos digitales, pues vienen de la jurisprudencia. Y en este sentido aquí se estaría produciendo una suerte de codificación, todavía no jurídica, equivalente en cierta manera a esa suerte de codificación que se produjo en su día con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero repito, como jurista, yo también creo que la vocación de este documento tendría que ser, bueno, pues el servir para adoptar medidas normativas concretas. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón. Una cosita que decía Agustín, lo de la herencia digital, que lo tengo aquí anotado. Eso es consciente. Otras cosas han podido ser despistes o no. Se utiliza el concepto de herencia digital porque se supone que trasciende el testamento digital. Se está pensando, por ejemplo, en alguien que fallece con una cuenta de Facebook y no ha dejado testamento digital, y hay unos líos monumentales porque en principio requieren una orden judicial, para poder gestionar esa cuenta como cuenta conmemorativa, por ejemplo. Y para gestionar el recuerdo, hablamos mucho del derecho al olvido, pero el derecho al recuerdo en Internet de una persona que ha fallecido, pues todo eso se pretende aglutinar en torno al concepto de herencia digital, que, insisto, trasciende el concepto de testamento digital.